Bueno, voy a leer algunos titulares de lo que se está publicando en este momento a la hora en que se está haciendo este programa. Varios muertos al embestir un camión contra un restaurante en Tailandia. El tema del cambio climático que Trump mandó el mundo a la goma. Evacúan un club gay donde un militante del Estado Islámico mató a 49 personas. Y bueno, pues en algunos de los casos, también en Filipinas, un atentado, acabamos de ver lo que sucedió en Manchester con el tema de un concierto de Ariana Grande. Y pues la pregunta sigue siendo la misma, una pregunta que ya hemos hecho en Preguntas en su tinta con nuestro especialista en temas de seguridad, seguridad nacional, seguridad internacional, terrorismo y todas estas alertas. Rodrigo, mi querido Rodrigo Soto Morales, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, un gusto como siempre estar aquí contigo. Pues unos titulares son los titulares de estos momentos, pero ya nos estamos acostumbrando a terrorismo en toda su máxima expresión. Efectivamente, antes el terrorismo era como un fenómeno regional muy focalizado. En la época de posguerra, pues con la creación del Estado de Israel, quizás se empieza a ver terrorismo en la zona de Medio Oriente. Paradigmático el caso de los atletas israelíes en Múnich. Exactamente, y entonces, pero luego vemos cómo ya no solo es un tema de organización política, sino que el Estado Islámico, siguiendo el ejemplo de su predecesor, Al-Qaeda, después de la guerra de Irak, pues empieza a buscar una cobertura global, por llamarlo de alguna manera. Dentro de los atentados que acabas de mencionar, pues hay otro que también pasó que es muy grave y muy importante, que es el de Kabul, en Afganistán, en la zona de las embajadas, donde hay pues 80 muertos, que no son pocos, y en una zona especialmente vigilada por ser las sedes diplomáticas las que mayormente estaban asentadas ahí. El corazón diplomático. Así es, y se repite un patrón interesante que en el análisis que podemos hacer lleva a preguntarnos a veces por qué. ¿De qué sirve hacer este tipo de análisis nosotros los académicos o la gente que tienen los gobiernos para analizar temas de seguridad global? Pues para prever escenarios y poder desactivar amenazas que estén latentes, ¿no? Y tratar de descubrir a través de las investigaciones y el análisis de los datos que se obtienen a través de esas investigaciones, patrones comunes que sirvan para poder adelantarse en la medida de lo posible. Lo de Kabul tiene una especial resonancia para mí porque se repite, te decía, el patrón de un país que fue intervenido militarmente y económicamente por los Estados Unidos, al igual que Irak. Un país que, como está pasando ahora en Siria, fue momento de alguna manera de ambición de un bloque político ideológico como fue el soviético previamente en el caso de Afganistán y después los Estados Unidos con el pretexto, ¿verdad?, del ataque de las Torres Gemelas en el 2001. Y ahora pues no, vemos que no se acaba de asentar, que el Estado Islámico, más que como una organización, vamos a decir, bien delimitada, trabaja a través de células. Y el trabajo de las células que trae el Estado Islámico, similar a lo que era en su momento Al-Qaeda, es que no hay una cadena de mando definida, no hay una cabeza central que organice todo, sino lo que hay son organismos o grupos autónomos que operan bajo unos patrones comunes de ideología, pero con sus propias capacidades o alcances según la parte del mundo en la que se encuentren. Entonces, eso nos lleva a pensar no tanto en una organización, sino también en los sujetos que son susceptibles de ser cooptados por la organización o seducidos por la organización. Lo de Manchester, pues hubo un claro reclamo. En el caso de Afganistán no lo ha habido. Entonces tenemos como dos vertientes. La vertiente de la ideología internacional que atrae seguidores y los lleva a actuar ya sea por cuenta propia, inspirados en un modelo, o también en el caso de sujetos individuales que, si bien no pertenecen a una organización, tienen algún tipo de contacto o de alguna manera señalan que siguen los principios de esa organización internacional y actúan por cuenta propia. Sí, porque ya no estamos hablando, digamos, de ese terrorismo sin justificarlo de ninguna manera, no estamos hablando de ese terrorismo político, de ese terrorismo militante, de ese terrorismo de alguna manera que tenía que ver con pues una ideología, llámala como quieras, ¿no? Ya te referías en su momento la Organización para la Liberación de Palestina o el terrorismo español, de la ETA y muchos otros. Aquí lo mismo estamos hablando de Manila, lo mismo estamos hablando de Kabul
Lo mismo estamos hablando de París, ¿no? Quien pueda organizar esas tres cosas, pues debería ser un semidios, ¿no? Y obviamente esa persona no existe, ¿no? Que dice, mañana atacamos Manchester, hay un concierto de Ariana Grande, lleguen a las 8 de la noche y cuando cante la última canción explotan la bomba. No creo que exista esa orden, ¿no? No, es correcto. Y que se mezclan dos factores que siempre han estado mezclados en el caso de Oriente Medio y el Islam. O sea, el factor religioso y el factor político. Recordemos que en algunas religiones monoteístas, como es el tema, pues, vamos a decir, del judaísmo ortodoxo o el tema del Islam, se da la radicalización también porque no hay una autoridad central que interprete el fenómeno religioso. Y no es porque vaya a hablar de cuestiones religiosas, sino porque hay que entender la religión como un elemento de la convivencia política. Entonces, en el caso del Islam, al haber diversas corrientes de interpretación coránica, como sabemos en el caso de Siria, pues en el caso de Irak pues están los sunitas, están los chiitas, en el caso de Arabia Saudita, los wahabitas, eso lleva a que se fragmenten las interpretaciones. Y ellos mismos tampoco se llevan. Es correcto, por eso no ha habido un panarabismo, vamos a decir, al unísono. Entonces, ¿qué pasa? Que primero se atacan entre sí, número uno, y número dos, que las radicalizaciones se dan por diversas situaciones. A veces cometemos el error de tratar de juzgar al Islam en un mismo saco. Y lo que ya se ha discutido, ¿no? Pues es que realmente el islámico por naturaleza es una persona que acaba radicalizando su sociedad, siendo intransigente y tratando de imponer su forma de ver el mundo. Lo cual no es cierto y tiene sus matices, pero sí hay patrones comunes, tampoco lo podemos negar. Entonces, algo que hace interesante, y sería el segundo factor, aparte del religioso, pues es el tema político, porque lo que estamos viendo a raíz del post-conflicto de Irak y ahora en el conflicto de Siria es que se usa el fenómeno religioso para imponer un modus vivendi político. Y eso implica aspectos económicos, eso implica intereses de las potencias extranjeras que pudieran tratar de tener una intervención, obviamente siempre con ganas de obtener una ganancia al mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo se antoja difícil, y porque siempre es una región que ha sido rica en petróleo y geopolíticamente es la conexión entre Extremo Oriente y Europa o el Occidente. Entonces toda la zona que es Turquía, la Anatolia, pues es una zona tremendamente atractiva desde el punto de vista geopolítico, tanto desde para hace miles de años. De años, tanto desde el punto de vista económico, sí, que yo digo que es el que prima, pues porque tenemos el ejemplo de la ruta de la seda, ¿no? Que lleva desde Europa Oriental hasta China. Y cuando se trataba de dinero o de mercancía se protegía y funcionaban las cosas, no obstante el choque famoso de civilizaciones, que Samuel Huntington ha puesto hace ya más de una década en la palestra para discutir qué está pasando con el mundo, ¿no? Y efectivamente hay un choque de visiones de lo que debe ser el mundo político. Por un lado tenemos el modelo de la democracia liberal occidental que Estados Unidos ha tratado de exportar e imponer, con cierto éxito lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial en la península de Corea, lo que es la parte del sur, con nosotros en Latinoamérica lo hizo pues hasta el cono sur, pero vemos que en Oriente Medio no es tan fácil exportar el modelo. Obviamente lo exportan con la idea de una ganancia, ¿no? Yo creo que todo país de alguna manera parte de buscar su crecimiento y desarrollo es cómo puede influir fuera de sus fronteras, y eso Estados Unidos ha sido un modelo muy, muy claro, y cuando ve que algo no le sirve, pues sencillamente se retira, como se hizo el retiro de Irak y vemos que no se ha solucionado el problema, o se hizo el retiro de Afganistán, que ahora con un atentado de esta magnitud lo vuelve a poner en que si fue moralmente aceptable una vez que te metes, invades, dejar un estado peor de las cosas del cuando tú decides intervenir. Sí. Y hay otra característica que está también cambiando la perspectiva del terrorismo, y es que los terroristas son gente de esos países. O sea, en el caso, por ejemplo, del atentado del concierto de Ariana Grande, es una persona que vive en París, hijo de refugiados, que ha pasado toda su vida en París y que por alguna razón política, lo que sea, comete este atentado. Y ya nos dimos cuenta que no es una persona, son varias personas, se maneja toda una red, pero muchos de estos ya nacieron en los países y muchos de estos o son refugiados de esos países, no vienen del extranjero a cometer un atentado, ¿no? Sí, eso me ha llevado a pensar en las últimas semanas con estas noticias que hay que repensar el tema migratorio.
La migración para mejorar las condiciones de vida es un derecho humano, no lo olvidemos, y todo el mundo tiene derecho a ir a un lugar donde pueda mejorar sus condiciones de vida. Pero al mismo tiempo, como contraparte, cada país tiene el soberano derecho de regular su inmigración. Europa ha sido, hay que decirlo, creo yo, generosa, y también porque lo ha necesitado para su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, en aceptar mucha inmigración de países de mayoría musulmana. Pero eso ha creado un melting pot, un mosaico que no necesariamente es positivo si no se regula, si no se lleva a una proporción donde esas personas que inmigran se integran. Cuando no hay una inmigración integradora a la cultura del país receptor, pasa lo que está pasando en Inglaterra, pasa lo que está pasando en Francia, que se crean guetos y que prevalece un modus vivendi religioso y político. Insisto, yo estoy a favor de la libertad religiosa, es un derecho humano también, pero también hay que ver qué consecuencias tiene para el grupo en general no controlar, y no se trata de ser discriminatorios, no se trata de oprimir a nadie, pero los países tienen también el derecho de tomar las medidas o prevenciones necesarias para controlar la inmigración, para proteger pues, su identidad y su modus vivendi actual. Lo que suele pasar es que cuando el Islam se siente fuerte socialmente, sea en su territorio, sea fuera de él, trata de imponer su modo de vida. Y es donde ahí, por más que el pensamiento occidental liberal sea abierto y acogedor, hay que replantearse si es el modelo que funciona para la seguridad de los países. Sí, por eso yo decía al principio, sin justificarlo, que no hay aparentemente pues una lucha insurgente, una lucha libertaria, no sé, en el caso de la OLP, que tenían una ideología que tenía que ver con Palestina, en el caso de la ETA, que tenía que ver con pues, los vascos y con todo lo que había pasado en España, en esa zona. Aquí no la hay, no eso porque no existe esa ideología de decir, bueno, ¿y qué quiere el Estado Islámico? O sea, ¿quieren tierras? ¿Quieren un país? No sabemos qué quieren. Básicamente y difusamente, hay que decirlo, lo que ellos buscan es imponer el califato otra vez en los territorios que históricamente han sido al-Islam, identificar muy bien aquellos territorios que no son Islam, es decir, que son de infieles, para imponer. Y cuando hablamos del califato no hablamos solo de un gobierno político, sino un modus vivendi político, religioso, económico, según los usos y costumbres de su ley básica, que es la Sharia, o Sharia, ¿no? Entonces, pero ¿qué tienen que ver los chavitos que van a ver a Ariana Grande, no? Exactamente, ahí es cuando ellos borran las fronteras en pro del ideal, y eso es lo que comúnmente identificamos como una posición radical o el radicalismo, ¿no? Cuando, y yo, esta es una opinión muy personal, veo que la sociedad occidental cada vez más está llena de materialismo o de vacío, de ideales, cuando ya cada vez la familia cuenta menos, cuando el individualismo es muy fuerte, cuando lo que importa es estar a gusto y ver por mí mismo, se va disgregando esa unión de comunidad y por tanto se pierde identidad. Y estos muchachos en los países a los que han inmigrado sus padres también lo resienten, porque la educación que siguen recibiendo en casa es la que sus padres hay un choque cultural en su lugar de origen, y se da ese choque de civilizaciones, no obstante que el entorno en el que se han desarrollado y han crecido se supone que daría a pensar que debería de ser distinto, y no es así. Sí, porque pasamos, digamos, un poco de la condena, o sea, dice uno, bueno, ¿qué va a hacer que esto detone en algo? ¿No? Y no me refiero a detonar, pues estar mande y mande bombas, no me refiero a eso, sino un poco como, bueno, ¿cuál es la estrategia del mundo? Y pues lo vimos con el concierto de Ariana Grande, mueren personas que nada tienen que ver con este asunto, la mayoría jovencitos, niños, niñas. Nada, Ariana Grande no tiene nada que ver con estos, tampoco con estos temas. Dura 2 o 3 días la condena mundial y ya. Y ahorita es Kabul, ahorita es el Club Gay, mañana es Manila, pasado mañana, pues ve tú a saber qué lugar sea, ¿no? Así es, yo creo que eso va a llevar a un replanteamiento de lo que es pensar la migración como una cuestión humanitaria, a empezar a pensar también la migración como una cuestión de seguridad y de rescate de la propia identidad o preservar la propia identidad de un país. Si dejamos al lado, si se me permite el ejemplo, el tema del radicalismo islámico y la migración a los países occidentales y pensamos lo que acabamos de alguna manera de vivir en México con el cambio de presidente en los Estados Unidos, si nosotros nos ponemos en los papeles
de un país, aunque sea entre países occidentales que tienen la misma formación cultural o los mismos patrones culturales políticos, pues es lógico que cuando se empieza a ver que la migración no es proporcionada y eso amenaza los puestos de trabajo o la seguridad de las personas, haya una reacción en contra. Entonces, la gente también acaba distinguiendo la migración. Creo que no me equivoco si señalo el matiz que, por ejemplo, la migración cubana que hubo después de la revolución hacia Miami, que es gente pues bien preparada, académica, humanamente, y que ocupa después puestos directivos en las empresas que desde Florida hacen negocios en todo Estados Unidos y Latinoamérica, es distinta a la migración que a veces encontramos en Arizona o en California, que son mayormente compatriotas nuestros que por motivos socioeconómicos, no políticos, tienen que emigrar. Y hay una distinta formación cultural, una distinta formación académica, una distinta formación en competencias para el trabajo, que los hacen volverse un nicho distinto y por tanto prevalece a veces una cultura de no integración. Sí, pero habría que también que analizar si el modelo mundial está funcionando. Es correcto. Bueno, todavía nos falta hablar de los 3 chiflados, que no hemos hablado de eso, pero eso hablaremos